Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. La muerta enamorada de Théophile Gautier. ¿Me preguntas, hermano, si he amado alguna vez? Sí, se trata de una historia única y terrible, y pese a mis 66 años, penosamente me atrevo a remover las cenizas de ese recuerdo. No quiero negarte nada, pero no contaría una historia así a otra persona menos experimentada que tú. Se trata de un acontecimiento tan sorprendente que apenas me puedo creer que haya sucedido en realidad. Durante más de 3 años fui el juguete de una ilusión única y diabólica. Yo, un humilde cura rural, he llevado todas las noches en sueños, Dios quiera que fuera un sueño, una vida de condenado, una vida frívola y de sardanápalo. Una única mirada complaciente en exceso a una mujer pudo causar la perdición de mi alma, pero con la ayuda de Dios y de mi santo patrón, pude desterrar aquel infame espíritu que se había apoderado de mí. Mi existencia se había complicado por una vida nocturna completamente distinta. Durante el día era un sacerdote del Señor, casto, ocupado en la oración y en los asuntos de santidad. Por la noche, en el instante en que cerraba los ojos, me convertí en un joven caballero, un experto en mujeres, perros y caballos, un jugador de dados, bebedor y grosero. Y cuando me despertaba al llegar la aurora, me parecía todo lo contrario, que me dormía y soñaba que era sacerdote. Me han quedado recuerdos de objetos y palabras de esta vida sonámbula, de los que no puedo defenderme, y a pesar de no haber salido nunca de mi parroquia, al oírme se diría más bien que soy un hombre que lo ha probado todo, y que ya desengañado del mundo ha entrado en la religión queriendo terminar en el seno de Dios días tan agitados, más que un pobre seminarista que ha envejecido en una desconocida casa de cura, en medio del bosque y sin relación alguna con las vicisitudes del siglo. Sí, he amado como no ha amado nadie en este mundo, mediante un amor insano y violento, tan violento que me asombra que no haya hecho reventar mi corazón. Oh, qué noches, menudas noches. Desde la más tierna infancia había sentido la vocación del sacerdote. Todos mis estudios se dirigieron en ese sentido y mi vida, hasta los 24 años, no fue más que un largo noviciado. Con los estudios de teología ya terminados, pasé de una a otra por todas las órdenes menores y más superiores me juzgaron digno, pese a mi juventud, de alcanzar ese último y terrible grado. El día de mi ordenación se fijó para la semana de Pascua. Jamás había andado por el mundo. Para mí el mundo era el recinto del colegio y del seminario. Sabía que existía algo que se llamaba mujer, vagamente, pero nunca me paraba a pensarlo. Mi inocencia era perfecta. Solo veía a mi anciana y enferma madre 2 veces al año, y esta era toda mi relación con el mundo exterior. No lamentaba nada, ni sentía la más mínima duda ante ese compromiso irrevocable. Estaba lleno de alegría y de inquietudes. Jamás novia alguna contó las horas con tan turbado ardor. No dormía y soñaba que cantaba misa. Ser sacerdote, no había nada más hermoso en el mundo. Habría rechazado incluso ser rey o poeta. Mi ambición no iba más allá. Esto lo digo para mostrar cómo aquello que me sucedió no debió sucederme nunca, y cómo fui la víctima de tan inexplicable fascinación. Llegado el gran día, caminaba tan ligero hacia la iglesia que me parecía estar flotando en el aire o tener alas en los hombros. Me creía un ángel y me sorprendía la apagada y preocupada fisonomía de mis compañeros, pues éramos varios. Había pasado toda la noche en oración y mi estado acariciaba casi el éxtasis. El obispo, un venerable anciano, me parecía Dios Padre, inclinado en su eternidad, y podía a través de las bóvedas del templo
divisar el cielo. Conoces todos los pormenores de esta ceremonia: la bendición, la comunión bajo las dos especies, la unción de las plumas de las manos con aceite de los catecúmenos y, para terminar, el santo sacrificio ofrecido con el obispo al unísono. No perderé el tiempo en esto. Oh, qué razón tenía Job y qué imprudente es aquel que no llega a un pacto con sus ojos. Levanté casualmente mi cabeza, que hasta ese momento había tenido inclinada, y pude ver ante mí, tan cerca que habría podido tocarla, aunque realmente estuviese a una buena distancia y al otro lado de la balaustrada, a una joven mujer de una extraordinaria belleza, vestida con una exhibición real. Fue como si me desprendiesen las capas de las pupilas. Experimenté la misma sensación de un ciego que recuperara la vista de repente. El obispo, radiante, se apagó en un santiamén. Los cirios palidecieron en sus candelabros dorados como estrellas al amanecer, y se hizo una total oscuridad en toda la iglesia. La encantadora criatura destacaba en ese sombrío fondo como si fuera una presencia angelical. Parecía estar toda llena de luz, una luz que no recibía, sino que derramaba a su alrededor. Bajé mis párpados decidido a no levantarlos otra vez, para alejarme de la influencia de las cosas, pues me distraía cada vez más y apenas sabía lo que estaba haciendo. Pasado un minuto volví a abrir los ojos. A través de mis párpados la veía relucir con los colores del prisma en una penumbra púrpura, como cuando se mira al sol. Ah, pero qué hermosa era. Cuando los más destacados pintores persiguieron la belleza ideal en el cielo, trajeron a la tierra el retrato divino de la Madonna. Ni siquiera pudieron vislumbrar esta fabulosa realidad. Ni los versos del poeta ni la paleta del pintor pueden darles una idea. Era bastante alta, con talla y porte divinos. Sus cabellos de tono rubio claro se separaban en la frente y le caían sobre las sienes como dos ríos de oro. Parecía una reina con su diadema. Su frente de blancura azulada y transparente se abría amplia y serena sobre los arcos de sus pestañas negras, una particularidad que contrastaba con sus pupilas verde mar, de una vivacidad y un brillo indescriptibles. ¡Qué ojos! Con un único destello podían decidir el destino de un hombre. Eran poseedores de una vida, de una transparencia, de un ardor, de una brillante humedad que jamás había visto en ojos humanos. Lanzaban rayos como si fueran flechas dirigidas a mi corazón. Desconozco si la llama que los iluminaba procedía del cielo o del infierno, pero sin duda venía de uno o de otro. Era un ángel o un demonio, quizás las dos cosas. No había nacido de una costilla de Eva, la madre común. Sus dientes eran perlas de oriente que brillaban en su encarnada sonrisa, y a cada gesto de su boca se formaban unos pequeños hoyuelos en la seda rosa de sus adorables mejillas. Su nariz poseía una finura y un orgullo regios, y revelaba un noble origen. Sobre la brillante piel de sus hombros semidesnudos jugaban piedras de ágata y rubias perlas, de un color parecido al de su cuello, que caían sobre su pecho. En ocasiones levantaba la cabeza mediante un ondulante movimiento de serpiente o de pavo real que hacía que se estremeciese el cuello de encaje bordado que la envolvía como una red plateada. Vestía un traje de terciopelo nacarado, de cuyas amplias mangas de armiño emergían unas manos patricias infinitamente delicadas. Sus dedos largos y redondeados eran de una transparencia tan perfecta que permitían pasar la luz como los de una aurora. Tengo todos estos detalles tan presentes como si fueran de ayer mismo, y aunque me encontraba turbado profundamente, nada escapó a mis ojos, ni siquiera el más mínimo detalle: el lunar de su barbilla, el invisible vello de las comisuras de sus labios, el terciopelo de su frente, la temblorosa sombra de las pestañas sobre sus mejillas. Captaba hasta el más ligero de los matices con una lucidez sorprendente. Mientras la estaba mirando, sentía cómo se abrían en mí puertas hasta ese momento cerradas. Tragaluces antes obstruidos me dejaban vislumbrar perspectivas desconocidas. La vida se tornó diferente. Acababa de nacer a un nuevo orden de ideas. Una angustia escalofriante me comprimía el corazón. Cada minuto que pasaba me parecía un segundo y un siglo, pero la ceremonia avanzaba y yo me encontraba muy lejos del mundo, cuya entrada estaban cerrando con furia mis nuevos deseos. Y dije sí,
cuando quería decir no, cuando todo mi ser se agitaba y protestaba contra la violencia que mi lengua profería a mi alma. Una fuerza desconocida me arrancaba a mi pesar las palabras de la garganta. Quizás sea este el motivo por el que tantas jóvenes llegan al altar con el firme propósito de rechazar vivamente al esposo que les imponen, y ninguna de ellas lleva a término su plan. Sin duda, por dicha razón, son tantas las novicias que toman el velo, aunque decididas a destrozarlo en el mismo momento de pronunciar sus votos. Uno no tiene el valor de provocar un escándalo semejante ni decepcionar a tantas personas. Todas las voluntades, todas las miradas pesan sobre uno como si fueran una losa de plomo. Además, todo está ya tan minuciosamente preparado, las medidas tomadas con antelación de una forma tan irrevocable que el pensamiento cede ante el peso de los hechos y sucumbe totalmente ante ellos. La mirada de aquella hermosa desconocida cambiaba de expresión a medida que transcurría la ceremonia. Tierna y acariciadora en un principio, adoptó un aire arrogante y disgustado, como si no hubiese sido comprendida. Realicé un esfuerzo capaz de arrancar montañas para gritar a los cuatro vientos que no quería ser sacerdote, y no conseguía nada. Mi lengua se encontraba pegada al paladar y me fue imposible convertir mi voluntad en el más mínimo de los gestos negativos. Aunque estaba despierto, mi estado era semejante al de una pesadilla en la que se pretende gritar una palabra de la que nuestra vida depende sin obtener ningún resultado. Ella pareció percatarse de mi martirio y para animarme me lanzó una mirada llena de promesas divinas. Sus ojos eran como un poema en el que cada mirada constituía un canto. Me decía: si quieres ser mío, yo te haré más feliz que el mismo Dios en su paraíso. Incluso los ángeles te envidiarán. Rompe ese fúnebre sudario con el que vas a cubrirte. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven a mí y seremos el amor. ¿Qué podría ofrecerte Yahvé como compensación? Nuestra vida transcurrirá como un sueño y será como un beso eterno. Derrama el vino de ese cáliz y serás libre. Te llevaré hasta las islas desconocidas. Dormirás apoyado sobre mi seno en un lecho de oro puro bajo un dosel de plata. Te amo y quiero arrebatarte a tu Dios, ante quien tantos nobles corazones derraman un amor que nunca llega hasta él. Me parecía estar oyendo estas palabras con un ritmo y una dulzura infinitos. Su mirada tenía música y las palabras que me enviaban sus ojos resonaban en el fondo de mi corazón, como si una invisible boca las hubiese susurrado en mi alma. Estaba dispuesto a renunciar a Dios, pero mi corazón realizaba las formalidades de aquella ceremonia maquinalmente. Esa hermosa mujer me lanzó una segunda mirada tan suplicante, tan desesperada, que me atravesaron el corazón unas cuchillas afiladas y sentí en mi pecho más puñales que la dolorosa. Todo terminó. Yo ya era sacerdote. Jamás una fisonomía humana manifestó angustia tan patética. La joven que ve morir a su novio de repente a su lado, la madre junto a la cuna vacía de su hijo, Eva sentada ante el umbral del paraíso, el avaro que encuentra una piedra en lugar de su tesoro, y el poeta que deja caer al fuego el único manuscrito de su obra más bella, no mostrarían nunca un aspecto tan estremecido e inconsolable. La sangre abandonó su encantador rostro, que se tornó blanco como el mármol. Sus hermosos brazos cayeron a lo largo de su cuerpo, como si sus músculos se hubiesen relajado, y se tuvo que apoyar en una columna, pues sus piernas desfallecían. Yo me encaminé vacilando hacia la puerta de la iglesia, pálido, con la frente inundada por un sudor más sangrante que el del Calvario. Me estaba ahogando, las bóvedas caían sobre mis hombros y me parecía como si sostuviera yo solo todo el peso de aquella cúpula con mi cabeza. Al franquear el umbral, una mano se apoderó súbitamente de la mía. Era una mano de mujer. Yo jamás había tocado otra. Era tan fría como la piel de una serpiente y me dejó una huella ardiente, como si fuera la marca de un hierro al rojo vivo. Era ella. Infeliz, ¿qué has hecho?, me susurró luego. Se perdió entre la multitud. El anciano obispo pasó a mi lado y me miró con severidad. Mi comportamiento era de lo más raro. Palidecía, enrojecía, estaba turbado. Uno de mis compañeros tuvo piedad de mí y me llevó con él. Yo habría sido incapaz de encontrar el camino del seminario solo. Pasada una esquina, mientras aquel joven sacerdote miraba hacia otro lado, un paje vestido de extraña manera se me acercó y sin apenas detenerse me dio un portafolios con remaches de oro, pidiéndome que lo ocultara.
Lo escondí en mi manga y lo guardé hasta que me quedé solo en la celda. Hice saltar el broche. Dentro solo había 2 hojas donde habían escrito Clarimonda en el Palacio Concini. Como entonces yo no estaba aún al corriente de las cosas de la vida, no conocía a Clarimonda a pesar de su popularidad e ignoraba dónde se encontraba el Palacio Concini. Hice 1000 conjeturas, todas extravagantes, pero con tal de volver a verla, bastante poco me importaba que pudiera ser una gran dama o solo una cortesana. Aquel amor recién nacido se había enraizado de una manera indestructible, de tan imposible como se me antojaba. Ni siquiera pensaba en intentar eliminarlo. Esa mujer se había apoderado por completo de mí. Solo una mirada suya había sido suficiente para transformarme. Me había insinuado su voluntad y yo ya no vivía en mí, sino solo en ella y para ella. Hacía 1000 extravagancias, besaba mi mano donde ella me había tocado y repetía su nombre sin parar durante horas. Solo cerrando los ojos ya la veía con la misma claridad que si estuviera ante mí y me repetía las mismas palabras que me dijo en el pórtico de la iglesia. Infeliz, ¿qué has hecho? Comprendía bien todo el espanto de mi situación y se revelaba ante mí el carácter fúnebre y horrible del estado que acababa de profesar. Ser sacerdote implicaba castidad, no amar, no distinguir ni la edad ni el sexo, apartarse de la belleza, arrancarse los ojos, arrastrarse bajo la helada sombra de un claustro o de una iglesia, ver solo moribundos, velar cadáveres desconocidos y llevar sobre uno mismo el duelo de esa negra sotana con el objetivo de convertir la túnica en un manto para el propio féretro. Sentía mi vida como un lago interior que crece y se desborda. La sangre me latía fuertemente en las arterias. Mi juventud, durante tanto tiempo reprimida, estallaba de golpe como el aloe que tarda 100 años en florecer y se abre con la fuerza de un trueno. ¿Qué debía hacer para ver otra vez a Clarimonda? No tenía ningún pretexto para salir del seminario. No conocía a nadie en la ciudad, ni siquiera iba a permanecer allí por más tiempo, pues tan solo estaba esperando a que me designasen la parroquia que debía ocupar. Intenté arrancar los barrotes de la ventana, pero la altura era terrible y sin una escalera aquello era impensable. Además, solo podría bajar por la noche y ¿cómo me podría orientar en aquel confuso laberinto de calles? Esas dificultades que no supondrían nada para otro eran insalvables para mí, un pobre seminarista que se acababa de enamorar, sin experiencia, sin dinero y sin ropa. En mi ceguera me decía a mí mismo, si no fuera sacerdote habría podido verla todos los días. Habría sido su amante, su esposo, en lugar de estar cubierto con mi triste sudario. Podría tener ropas de seda y terciopelo, cadenas de oro, una espada y plumas, como los jóvenes y apuestos caballeros. Mis cabellos deshonrados por la orde caerían alrededor de mi cuello, formando ondulantes rizos. Poseería un radiante bigote y sería un valiente. Pero algo antes, en el altar, unas pocas palabras apenas articuladas me separaban para siempre de los vivos. Y yo mismo era quien había sellado la losa de mi tumba, quien había cerrado el cerrojo de mi prisión. Me asomé a la ventana. El cielo se encontraba espléndidamente azul. Los árboles estaban vestidos de primavera. La naturaleza mostraba una irónica alegría. La plaza estaba repleta de gente. Unos iban y otros venían. Galanas y bellas jovencitas acudían en parejas hacia el jardín, y los senadores. Grupos de amigos pasaban cantando canciones propias de borrachos. Se apreciaba un movimiento, una vida, una animación tal que aumentaba tristemente mi duelo y mi soledad. Una joven madre jugaba con su hijo en el umbral de su casa. Le besaba su boquita rosa, perlada con gotas de leche, y le hacía arrumacos con 1000 divinas nimiedades que solo una madre sabe hacer. El padre de pie, a cierta distancia, sonreía dulcemente ante la encantadora escena y sus brazos atravesados estrechaban su alegría contra el corazón. No pude soportar aquel espectáculo, cerré la ventana y me eché en la cama con un rencor y una envidia espantosa en mi corazón, mordiéndome los dedos y la manta como si fuera un tigre con hambre de 3 días. Ignoro cuántos días permanecí así, pero al volverme tras un furioso espasmo, vi al padre Serapión de pie en mi habitación, observándome con atención. Entonces me avergoncé de mí mismo y escondiendo la cabeza en mi pecho, me cubrí con las manos el rostro. Romualdo, amigo mío, me dijo Serapión, tras unos minutos de silencio. Algo raro te sucede. Tu conducta es verdaderamente inexplicable. Tú,
siempre tan sereno y tan dulce, te estremeces ahora como un animal furioso. Ten mucho cuidado, hermano mío, y no escuches las insinuaciones del diablo. El espíritu maligno, irritado ante tu eterna consagración al Señor, te acecha como un lobo codicioso e intenta un último esfuerzo para atraerte hacia él. En vez de dejarte abatir así, mi querido Romualdo, constrúyete una coraza de oración, un escudo de mortificación y combate valientemente a tu enemigo. Lo vencerás. La virtud necesita la tentación y el oro sale más fino del crisol. No te asustes ni te desanimes nunca. Incluso las almas mejor guardadas y las más firmes han tenido momentos como estos. Reza, ayuna, medita y se alejará ese malvado espíritu. El buen discurso del padre Serapión me hizo volver en mí y tranquilizarme. Venía a anunciarte que te han asignado la parroquia de C. Acaba de morir el sacerdote que la regentaba y el obispo me ha pedido que te instale allí. Prepárate para mañana. Respondí con la cabeza afirmativamente y el padre se retiró. Abrí mi misal y comencé a leer oraciones, pero pronto las líneas se tornaron confusas ante mis ojos. Las ideas se confundieron en mi cerebro y el libro se deslizó de entre mis manos sin apenas darme cuenta. ¿Irme mañana sin haberla visto? ¿Añadir otro imposible a dos, los que ya había entre nosotros? ¿Perder la esperanza para siempre de encontrarla a menos que sucediera algún milagro? ¿Escribirle? ¿Y a través de quién podría llegarle mi carta? Con el carácter sagrado que había adquirido, ¿a quién podría abrirle mi corazón? ¿En quién podría confiar? Me invadió una terrible ansiedad. Además me vino a la memoria lo que el padre Serapión me acababa de decir sobre las argucias del diablo, lo extraño de la aventura, la belleza sobrenatural de Clarimonda, el destello luminoso de sus ojos, la ardiente huella de su mano, la turbación que me había dominado, el cambio repentino que se había operado en mí, mi piedad desvanecida en solo un momento. Todo aquello demostraba con claridad la presencia del diablo, y la mano sedosa no era más que el guante con que cubría sus garras. Esos pensamientos me sumergieron en un intenso temor. Recogí el misal que había caído al suelo de mis rodillas y regresé a mis oraciones. Serapión vino a recogerme a la mañana siguiente. 2 mulas cargadas con nuestro equipaje nos esperaban a la puerta. Él montó una de ellas y yo mejor o peor la otra. Mientras recorríamos las calles de la ciudad, miraba todas las ventanas y balcones por si veía Clarimonda, pero era demasiado temprano y la ciudad todavía no había abierto sus ojos. Mi mirada intentaba traspasar los estores y las cortinas de los palacios ante los que pasábamos. Serapión atribuía esta curiosidad sin duda a la admiración que me causaba la belleza arquitectónica, pues aminoraba el paso de su montura para darme tiempo a ver. Por fin llegamos a la puerta de la ciudad y empezamos a subir la colina. Cuando llegué a la cima me volví para poder mirar otra vez más el lugar donde residía Clarimonda. La sombra de una nube estaba cubriendo la ciudad por completo. Los tejados azules y rojos se confundían entre un semitono general donde flotaban por todas partes los humos de la mañana como blancos copos de espuma. Gracias a un peculiar efecto óptico se dibujaba, rubio y dorado, bajo un único rayo de luz, un edificio que sobrepasaba en altura todas las construcciones vecinas, hundidas por completo en la niebla. Aunque se encontraba a más de 1 legua, me parecía muy cercano. Podían distinguirse incluso sus más mínimos detalles, las torres, las azoteas, las ventanas e incluso las veletas de cola de Milano. ¿Qué palacio es ese que veo allí en la lejanía iluminado por un rayo de sol?, pregunté a Serapión. Puse la mano sobre sus ojos y cuando logró ver, me contestó: es el antiguo palacio que el príncipe Concini regaló a la cortesana Clarimonda. En él suceden cosas horribles. En aquel mismo instante, aún desconozco si fue realidad o ilusión, creí ver cómo en la terraza se deslizaba una silueta blanca y esbelta que brilló durante un segundo y luego se apagó. Era Clarimonda. Oh, ¿acaso sabía ella entonces que, desde lo alto de este amargo camino que me separa de ella, yo no descendería nunca más? Qué fogoso e inquieto. Yo no apartaba mis ojos del palacio que ella habitaba y al que un banal juego de luces parecía acercarme como para invitarme a entrar y convertirme en su dueño. Sin duda ella lo sabía, pues su alma estaba demasiado ligada a la mía como para sentir algún estremecimiento, y esa extraña sensación la había forzado a subir hasta la terraza, envuelta en sus mantos en el helado rocío de aquella mañana. La sombra se apoderó de todo el palacio y todo se convirtió en un inmóvil océano de tejados y cumbres
donde solo se distinguía una ondulación montañosa. Serapión arrió su mula y su paso lo siguió la mía enseguida, y un recodo del camino me robó para siempre la ciudad, pues ya no volvería nunca allí. Después de 3 días de viaje a través de tristes campos, divisamos entre los árboles el gallo del campanario de la iglesia, donde debía trabajar. Tras recorrer tortuosas calles rodeadas por chozas y cercados, llegamos ante la fachada, que no se caracterizaba por su esplendor. Una terraza adornada con algunas molduras y 2 o 3 pilares del mismo gres bastante tallados, tejas y contrafuertes del mismo gres que los pilares, eso era todo. A la izquierda se encontraba el cementerio con la hierba crecida y una gran cruz de hierro en medio. A la derecha y a la sombra de la iglesia estaba la casa parroquial. Era una casa de sencillez extrema y afligida pulcritud. Entramos. Unas gallinas picoteaban unos escasos granos de avena, acostumbradas como ya estaban a la oscura sotana de los curas. Nos espantaron ante nuestra presencia y casi ni se apartaron para dejarnos pasar. Se escuchó un ladrido rudo y áspero y vimos aparecer un viejo perro. Era el perro de mi antecesor. Tenía los ojos apagados, el pelo gris y todos aquellos síntomas de la mayor vejez que un perro puede alcanzar. Lo acaricié con suavidad y se puso a caminar a mi lado con una inexpresable satisfacción. También vino a nuestro encuentro una mujer muy mayor que había sido ama de llaves del anciano cura, quien después de llevarme a una habitación de la planta baja, me preguntó si había pensado en despedirla. Le respondí que me quedaría con ella y con el perro, al mismo tiempo que con las gallinas y todos los muebles que su amo había dejado al morir, lo que la llenó de alegría en cuanto el padre Serapión le pagó el dinero que quería a cambio. Cuando ya estuve instalado, el padre Serapión regresó al seminario, de manera que me quedé solo y sin más apoyo que yo mismo. Comenzó de nuevo a obsesionarme la idea de Clarimonda, y aunque me esforzaba en apartarla de mí, no lo conseguía siempre. Cierta tarde, mientras paseaba por mi jardín entre los caminos rodeados de boco, creí ver a través de los arbustos una silueta de mujer que seguía todos mis movimientos, y logré ver brillar entre las hojas 2 pupilas verde mar. Pero solo era una ilusión, pues al pasar al otro lado me encontré la huella de un pie tan pequeño que parecía el de un niño. El jardín estaba rodeado por una alta tapia. Inspeccioné todos los ángulos y rincones y no encontré a nadie. Jamás logré explicarme este suceso, que no fue nada comparado con las extrañas cosas que me iban a suceder. Durante todo un año viví cumpliendo todos los deberes correspondientes a mi estado con diligencia, orando, ayunando y socorriendo enfermos y dando limosnas hasta privarme de lo más indispensable. Pero en mi interior sentí una profunda tristeza y la fuente de la gracia se mostraba totalmente seca para mí. No podía ni gozar de la felicidad que ocasiona el cumplimiento de una misión santa. Mis pensamientos estaban en otra parte y las palabras de Clarimonda me volvían a los labios como si fueran un estribillo que se repetía espontáneamente. Oh hermano, medita, por haber mirado solo una vez a una mujer, por una falta aparentemente tan nimia, he sufrido durante años las más miserables de las turbaciones. Mi vida ya está trastornada para los restos. No me entretendré más tiempo contando derrotas y victorias seguidas siempre de las más profundas caídas, y pasaré a relatar un hecho decisivo. Cierta noche llamaron con violencia a la puerta. La anciana ama de llaves abrió, y un hombre de rostro cetrino y ricamente vestido a la moda extranjera, y con un gran puñal, apareció en el umbral a la luz del farol de Bárbara. Su primera impresión fue de miedo, pero aquel hombre la tranquilizó enseguida diciéndole que necesitaba verme para algún asunto en relación con mi ministerio. Bárbara lo hizo subir. Yo ya estaba a punto de acostarme. El hombre me dijo que su señora, una gran dama, estaba a punto de morir y deseaba ver a un sacerdote. Le respondí que estaba listo para acompañarlo. Cogí lo necesario para la extrema unción y bajé a toda velocidad. En la puerta resoplaban de impaciencia 2 caballos negros como la noche, con oleadas de humo emanando de su pecho. Me sujetó el estribo ayudándome a montar uno de ellos y después se montó en el otro, apoyando solamente una de sus manos en la silla. Apretó las rodillas y soltó las riendas de su caballo, que salió disparado como una flecha. El mío, cuya brida sujetaba él también, se puso a galopar y se mantuvo a la altura del suyo. Bajo nuestro ávido galope,
La tierra iba desapareciendo gris y rayada. Las oscuras siluetas de los árboles huían como ejércitos derrotados. Atravesamos un cerrado bosque tan oscuro y glacial que un escalofrío de terror supersticioso me recorrió todo el cuerpo. Una estela de chispas que las herraduras de nuestros caballos producían en las piedras dejaba un reguero de fuego a nuestro paso. Y si alguien hubiese podido vernos a esa hora de la noche, a mi guía y a mí, nos habría confundido con dos espectros cabalgando en una pesadilla. De vez en cuando unos fuegos fatuos se cruzaban en nuestro camino y las cornejas piaban lastimeras desde la espesura del bosque, donde brillaban a lo lejos los ojos relucientes de algún gato salvaje. La crin de los caballos cada vez se enmarañaba más, el sudor bajaba por sus blancos y resoplaban entre jadeos. Cuando el escudero los observaba desfallecer, emitía un grito gutural sobrehumano y la carrera se reanudaba de nuevo con furia. Por fin se detuvo aquel torbellino. Una sombra negra llena de luces se alzó de repente ante nosotros. Las pisadas de nuestras cabalgaduras se tornaron aún más ruidosas en el suelo de hierro y entramos bajo una bóveda que abría sus fauces entre dos enormes torres. En aquel castillo había una gran agitación. Los criados con antorchas atravesaban los patios y sus luces subían y bajaban de un piso a otro. Pude ver vagamente inmensas formas arquitectónicas, columnas, arcos, escaleras y balaustradas. Todo un lujo de construcción regia y fantástica. Un paje negro, en quien reconocí de inmediato al que me había llevado el mensaje de Clarimonda, fue a ayudarme a bajar del caballo, y un mayordomo vestido de terciopelo negro con una cadena de oro en el cuello y un bastón de marfil se aproximó a mí. 2 lágrimas salieron de sus ojos y rodaron por sus mejillas hasta su barba blanca. «Demasiado tarde, padre, demasiado tarde», dijo bajando la cabeza, «pero ya que no puede salvar su alma, venga a velar su pobre cuerpo». Me agarró del brazo y me condujo hasta la sala fúnebre. Mi llanto era tan abundante como el suyo, pues acababa de comprender que aquella muerta era Clarimonda, tan alocadamente amada. Junto al lecho había un reclinatorio, una llama azul, que revoloteaba en una patena de bronce, iluminada con una luz débil y precaria toda aquella habitación, y en la sombra hacía pestañear la arista de algún mueble o de alguna cornisa. En una urna labrada sobre la mesa yacía una rosa blanca marchita, cuyos pétalos, a excepción de uno que aún se mantenía, habían caído junto al vaso, como lágrimas perfumadas. Un antifaz negro roto, un abanico, disfraces de todas las clases se encontraban desperdigados por los sillones, y me hacían pensar que la muerte se había presentado de repente y sin anunciarse en la suntuosa mansión. Me arrodillé sin atreverme a dirigir la vista al lecho y empecé a recitar salmos con gran entusiasmo, dándole gracias a Dios por haber interpuesto la tumba entre el pensamiento de esa mujer y yo, para poder incluir así en mis oraciones su nombre santificado desde ese momento. Pero con el tiempo se fue debilitando ese impulso y caí en un estado de ensoñación. Aquella sala no tenía el aspecto de una cámara mortuoria. En lugar del aire fétido y cadavérico que estaba acostumbrado a respirar en los velatorios, un macilento vaho de esencias orientales, un desconocido aroma de mujer, flotaba con suavidad en la tibia atmósfera. Aquel pálido resplandor se parecía más a una media luz buscada para la sensualidad que al reflejo amarillo de la llama que trepida junto a los cadáveres. Recordaba ese extraño azar que me había devuelto a Clarimonda en el mismo momento en que la perdía para siempre, y de mi pecho se escapó un suspiro nostálgico. Creí oír un suspiro a mi espalda y me volví sin querer. Era el eco. Gracias a aquel movimiento mis ojos se posaron en el lecho de muerte que hasta entonces había intentado evitar. Las cortinas estampadas de damasco rojo, recogidas con entorchados dorados, permitían ver a la muerta acostada con las manos cruzadas sobre el pecho. Se encontraba cubierta por un velo de lino blanco y resplandeciente que resaltaba todavía más gracias al púrpura de las cortinas, de una finura semejante que no ocultaba lo más mínimo la encantadora silueta de su cuerpo, dejando a la vista sus bellas líneas ondulantes, como el cuello de un cisne que ni la muerte había logrado entumecer. Parecía una estatua de alabastro elaborada por un hábil escultor para la tumba de una reina, o una doncella dormida sobre la que
hubiese caído la nieve. No lograba contenerme. El aire de aquella habitación me embriagaba. El olor febril a rosa medio marchita me subía hasta el cerebro. Me puse a recorrer la habitación, deteniéndome ante cada una de las columnas del lecho para poder ver el grácil cuerpo difunto bajo la transparencia del sudario. Extraños pensamientos me atravesaron el alma. Imaginaba que no estaba realmente muerta y que aquello no era más que una ilusión creada para atraerme a su castillo y confesarme su amor. Por un instante creí ver que movía su pie entre la blancura de los velos y que se alteraban los pliegues del sudario. Luego me dije a mí mismo: es Clarimonda. ¿Qué pruebas tengo? El paje negro pudo haber pasado al servicio de otra dama. Debo estar loco para desconsolarme y turbarme de esta manera. Pero mi corazón contestaba: es ella. Pues claro que es ella. Me acerqué al lecho y miré con más detenimiento el objeto de mi incertidumbre. Debo confesar que tal perfección de formas, aunque ya purificadas y santificadas por el velo de la muerte, me turbaban apasionadamente, y su sosegado aspecto se parecía tanto a un sueño que cualquiera podría haberse equivocado. Me olvidé que había ido para celebrar un oficio fúnebre y me imaginé entrando como si fuera un joven esposo en la alcoba de la novia que oculta su rostro por pudor y no quiere dejarse ver, afligido por el dolor, loco de alegría, estremecido por el temor y el placer. Me incliné sobre ella y cogí uno de los bordes de su velo. Lo levanté muy lentamente, conteniendo la respiración para no despertarla. Mis venas palpitaban con tanta fuerza que la sentía correr por mis sienes, y mi frente se encontraba sudorosa como si hubiese levantado una lápida de mármol. En efecto, era la misma Clarimonda que había visto el día de mi ordenación en la iglesia. Tenía su mismo encanto y en ella la muerte parecía una coquetería más. La palidez de sus mejillas, el rosa sutil de sus labios, sus largas pestañas dibujando una sombra sobre esta blancura, le proporcionaba una expresión de melancólica castidad y de sufrimiento pensativo, de una inexpresable seducción. Sus largos y sueltos cabellos, entre los que aún había enredadas unas florecillas azules, almohadillaban su cabeza, ocultando con sus bucles la desnudez de sus hombros. Sus hermosas manos, más puras y diáfanas que las hostias, estaban cruzadas en una actitud de piadoso reposo y de implícita oración, y aquello compensaba, incluso en la muerte, cualquier seducción que hubiese podido provocar. Su exquisita redondez y el suave marfil de sus brazos desnudos, que aún conservaban los brazaletes de perlas. Permanecí largo tiempo ensimismado en una muda contemplación, y cuanto más la observaba menos podía creer que la vida hubiese abandonado para siempre aquel hermoso cuerpo. Desconozco si fue una ilusión o el reflejo de la lámpara, pero habría creído que la sangre corría de nuevo bajo esa opaca palidez. Pero ella permanecía inmóvil. Toqué levemente su brazo, estaba frío, pero no más frío que su mano el día en que rozó la mía en la iglesia. Incliné mi rostro otra vez sobre el suyo, derramando sobre sus mejillas el rocío tibio de mis lágrimas. Oh, qué amargo sentimiento de desesperación e impotencia, qué agonía de vigilia. Me habría gustado poder juntar mi vida para ofrecérsela y soplar sobre su gélido despojo la llama que me devoraba. La noche avanzaba y cuando sentí acercarse el instante de la separación eterna, no fui capaz de negarme la triste y sublime dulzura de besar los labios muertos de aquella que había sido la dueña de todo mi amor. ¡Oh prodigio! Una apacible respiración se unió a la mía, y la boca de Clarimonda respondió al empuje de mi boca. Sus ojos se abrieron y recuperaron algo de brillo. Dio un suspiro y descruzando los brazos, rodeó mi cuello en un arrebato indescriptible. «Ah, eres tú, Romualdo», me dijo con una voz endeble y suave como las últimas vibraciones de un arpa. «¿Qué haces? Te esperé tanto tiempo que me he muerto, pero ahora estamos prometidos. Podré verte y acudir a tu casa. Adiós, Romualdo. Adiós, te amo. Es todo lo que quería decirte. Te debo la vida que me has devuelto en solo un minuto con tu beso. Hasta pronto».
Su cabeza cayó hacia atrás, pero sus brazos todavía me rodeaban, como si intentasen retenerme. Un frenético golpe de viento derribó la ventana para entrar en la habitación. El último pétalo de la rosa blanca se estremeció como un ala durante unos segundos en el extremo del tallo para arrancarse después y volar a través de la ventana abierta, llevándose así el alma de Clarimonda. Entonces la lámpara se apagó y yo caí desvanecido en el seno de la bella muerta. Cuando logré despertarme estaba acostado en mi cama, en la habitación de la casa parroquial, y el viejo perro del anciano cura estaba lamiendo mi mano, que colgaba por fuera de la manta. Bárbara se desplazaba por el cuarto con un temblor senil, abriendo y cerrando los cajones y removiendo los brebajes de los vasos. Cuando me vio abrir los ojos, la anciana gritó de alegría y el perro ladró moviendo el rabo, pero me encontraba tan débil que no pude decir nada ni hacer el más mínimo de los movimientos. Después supe que había estado así 3 días, sin otro signo de vida que una respiración casi imperceptible. Aquellos días no cuentan en mi vida. No sé dónde estuvo mi espíritu durante todo ese tiempo. No guardé ningún recuerdo. Bárbara me contó que el mismo hombre de rostro cetrino que había venido a buscarme por la noche me trajo a la mañana siguiente dentro de una litera cerrada y se volvió a marchar de inmediato. En cuanto pude recuperar la memoria me puse a examinar todos los detalles de aquella fatídica noche. Pensé que había sido el juego de alguna mágica ilusión, pero tiraron por tierra esta suposición unos hechos reales y palpables. No podía afirmar que había sido un sueño, pues Bárbara, como yo, había visto al hombre de los caballos negros y podía describir con exactitud su vestimenta y su porte, pero nadie conocía en los alrededores ningún castillo que se ajustase a la descripción de aquel donde me había encontrado a Clarimonda. Cierta mañana apareció el padre Serapión. Bárbara le había hecho saber que yo estaba enfermo y acudió enseguida. Aunque tanta rapidez demostraba afecto e interés hacia mi persona, no me complació como debía. El padre Serapión tenía en su mirada un aire penetrante e inquisidor que me incomodaba. Yo me sentía confuso y culpable ante él, pues había descubierto mi profunda ofuscación y tenía miedo a su clarividencia. Mientras estaba preguntándome por mi salud en un tono dulcemente hipócrita, clavaba en mí sus amarillas pupilas de león, hundiendo su mirada como una sonda en lo más profundo de mi alma. Después se interesó por la manera en que llevaba a la parroquia, si me encontraba a gusto, a qué dedicaba el tiempo que el ministerio me dejaba libre, si había trabado amistad con los feligreses del lugar, cuáles eran mis libros favoritos y otros 1000 detalles parecidos. Yo le contestaba con la máxima brevedad, e incluso él mismo pasaba a otro tema sin esperar a que hubiese terminado. Aquella conversación no tenía, por supuesto, nada que ver con lo que él quería decirme, así que, sin preámbulo alguno y como si se tratara de una noticia recordada de repente y que temiese olvidar, me dijo con una voz clara y vibrante que sonó en mis oídos como las trompetas del juicio final: la cortesana Clarimonda ha fallecido recientemente tras una orgía que duró 8 días y sus 8 noches. Fue algo espléndido e infernal. Se repitieron las abominaciones de los banquetes de Baltasar y Cleopatra. En menudo siglo vivimos, Dios mío. Los invitados fueron servidos por esclavos negros que hablaban una lengua desconocida para mí, auténticos demonios. La librea del de menor rango habría vestido de gala a un emperador. Sobre Clarimonda se han relatado muchas historias asombrosas en estos tiempos, y todos sus amantes tuvieron un final miserable o violento. Han asegurado que era una mujer vampiro, pero yo creo que se trataba del mismo demonio. Entonces calló y me miró aún más fijamente para observar el efecto que me causaban aquellas palabras. No pude evitar estremecerme cuando oí nombrar a Clarimonda y la noticia de su fallecimiento, además del dolor que me causaba por la extraña coincidencia con la escena nocturna de que fui testigo, me produjo una enorme turbación y un escalofrío que se puso de manifiesto en mi rostro, a pesar de que hice todo lo posible por contenerme. Serapión me lanzó una mirada inquieta y dura para luego añadir: «Hijo mío, debo advertirte que has dado un paso hacia el abismo. Ten cuidado de no caer en él. Satanás tiene las garras alargadas y las tumbas no siempre son de fiar. La tumba de Clarimonda tuvo que ser sellada 3 veces, pues por lo que he visto, no es la primera vez que ha muerto. Que Dios te ayude, Romualdo». No volví a verlo, pues partió
inmediatamente después. Me recuperé por completo y volví a mis tareas cotidianas. Tanto el recuerdo de Clarimonda como las palabras del anciano padre estaban presentes en mi mente, pero ningún extraño suceso había ratificado hasta el momento las tétricas predicciones de Serapión, y comencé a creer que mis miedos y mi terror eran exagerados. Pero cierta noche tuve un sueño. Apenas me había quedado dormido cuando oí cómo descorrían las cortinas de mi lecho. El ruido de las anillas en la barra sonó con estrépito. Me incorporé sobre los codos de golpe y ante mí vi una sombra de mujer. Enseguida reconocí a Clarimonda. Sostenía una lamparita como las que se suelen depositar en las tumbas. Su resplandor confería a sus afilados dedos una transparencia rosada que se difuminaba insensiblemente hasta la blancura opaca y rosácea de su brazo desnudo. Su única vestimenta era aquel sudario de lino que la cubrió en su lecho de muerte y sujetaba sus pliegues sobre el pecho, como si se avergonzara de estar casi desnuda. Pero su manita no era suficiente, y como era tan blanca, el color del tejido se confundía con el de su carne bajo la pálida luz de la lámpara. Envuelta en una tela tan fina que traicionaba todas sus formas, parecía una estatua de mármol de una vieja bañista, y no una mujer con vida, muerta o viva, estatua o mujer, espectro o cuerpo. Su belleza no variaba nunca. Tan solo el verde brillo de sus pupilas se veía algo apagado, y su boca, antes cobriza, ahora era de un rosa pálido y tierno parecido al de sus mejillas. Las florecillas azules que tenía esparcidas por su cabello ya se habían secado totalmente y habían perdido todos sus pétalos, pero se mostraba encantadora, tanto que, a pesar de lo insólito de aquella aventura y del inexplicable modo en que había entrado en mi habitación, no sentí miedo en ningún momento. Dejó la lámpara sobre la mesilla y se sentó a los pies de la cama. Después se inclinó sobre mí y me dijo con una voz sonora y aterciopelada que solo a ella le he oído: me he hecho esperar, mi querido Romualdo, y habrás pensado sin duda que me había olvidado de ti, pero vengo de muy lejos, de un sitio del que nadie ha vuelto aún. No existe ni la luna ni el sol en el país de donde vengo. Solo hay espacios y sombras. No hay caminos ni senderos. No posee tierra para caminar ni aire para volar. Y sin embargo, aquí estoy, pues el amor es más fuerte que la muerte y acaba por vencerla. Ay, he podido ver en mi viaje rostros tenebrosos y cosas terribles. Mi alma ha tenido que luchar tanto para, una vez de vuelta a este mundo, encontrar su cuerpo y poseerlo otra vez. Cuánta fuerza tuve que hacer para poder levantar la lápida que me cubría. Mira las lastimadas palmas de mis manos, bésalas para curarlas, mi amor. Me acercó sus manos a mi boca. Las besé miles de veces mientras ella me miraba hacer con una sonrisa de indescriptible placer. Para mi vergüenza he de confesar que había olvidado totalmente las advertencias del padre Serapión y el carácter sagrado que poseía. Había caído sin oponer ninguna resistencia en el primer asalto. Ni siquiera intenté alejar de mí aquella tentación. La frescura de la piel de Clarimonda penetraba en la mía y sentí como se estremecía todo mi cuerpo de forma apasionada. Mi pobre niña, pese a todo lo que vi, todavía me cuesta creer que fuese un demonio. Desde luego no lo parecía y jamás. Satanás supo ocultar mejor sus zarpas y sus cuernos. Recogió sus piernas sobre sus talones y acurrucada en la cama adoptó un aire de apática coquetería. A cada momento acariciaba mis cabellos y con sus manos formaba rizos, como si estuviera ensayando nuevos peinados. Yo me dejaba hacer con la más culpable de las complacencias y ella añadía a la escena una agradable charla. Curioso es el hecho de que no me sorprendiera ante semejante aventura, y dada la facilidad con que cuentan nuestros ojos para imaginar normales los más extraños acontecimientos, aquella situación se me antojó de lo más natural. Te amaba ya mucho antes de haberte visto, mi querido Romualdo. Te buscaba por todas partes. Tú eres mi sueño. Y en la iglesia me fijé en ti en un fatal momento. Me dije, es él. Y decidí lanzarte una mirada con todo el amor que había tenido y tendría por ti. Fue una mirada capaz de condenar a un cardenal, capaz de poner a mis pies a un rey de rodillas ante su corte. Tú permaneciste impasible y preferiste a tu Dios. Ah, qué celoso estoy de tu Dios, al que has amado y sigues amando aún más que a mí.
Desdichada, desdichada de mí, jamás tu corazón será para mí sola, para mí, a quien tú resucitaste con un beso, para mí, Clarimonda la muerta, que violentó por ti las puertas de su tumba y viene para consagrarte su vida, recuperada para poder hacerte feliz. Estas palabras iban acompañadas por unas delirantes caricias que aturdieron todos mis sentidos y mi razón, hasta el punto de no tener miedo a pronunciar una terrible blasfemia para contentarla y decirle que la amaba tanto como a mi Dios. Sus pupilas se reanimaron y brillaron como ágatas verdes. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Me amas tanto como a tu Dios? Y me seguirás a donde yo quiera. Te quitarás ese horrible traje negro. Te convertirás en el más orgulloso y envidiable de todos los caballeros. Serás mi amante. Ser el amante, confeso, de Clarimonda, que rechazó a un papa, es algo hermoso. Llevaremos una vida feliz, una existencia dorada. ¿Cuándo nos vamos, caballero? Mañana, mañana, grité en medio de mi delirio. ¿Mañana?, me contestó. Tendré tiempo para cambiar de ropa, porque esta es demasiado ligera y no me serviría para salir de viaje. Además, debo avisar a la gente que me cree muerta realmente y me llora. Dinero, vestidos, coches, todo estará dispuesto. Vendré a buscarte a esta misma hora. Adiós, corazón. Se despidió y rozó mi frente con sus labios. Su lámpara se apagó, se corrieron las cortinas y no pude ver nada más. Un plomizo sueño se apoderó de mí hasta la mañana siguiente. Desperté más tarde que de costumbre, y el recuerdo de aquella extraña visión me mantuvo todo el día en un estado de agitación. Terminé convenciéndome de que había sido el fruto de mi imaginación acalorada. Sin embargo, las sensaciones habían sido tan vivas que me costaba creer que no hubieran sido reales, y me fui a la cama no sin cierto temor por lo que iba a suceder, después de pedirle a Dios que alejara de mí los malos pensamientos y protegiera la castidad de mis sueños. Pronto me dormí profundamente y mi sueño continuó. Las cortinas se corrieron y volví a ver a Clarimonda. Esta vez, no como la primera, pálida en un pálido sudario y con las violetas de la muerte sobre sus mejillas, sino alegre, decidida y dispuesta, con un estupendo vestido de terciopelo verde, adornado con cordones dorados y recogido a un lado para permitir ver una falda de satén. Sus cabellos rubios caían mediante tirabuzones de un amplio sombrero de fieltro negro, cargado de blancas plumas colocadas caprichosamente, y llevaba en la mano una vara rematada en oro. Me dio un suave toque diciendo: «Y bien, dormilón, así es como haces tus preparativos. Pensaba que te encontraría de pie. Levántate, que no tenemos tiempo que perder». Salté de la cama. «Anda, vístete rápido y vayámonos», me dijo mientras señalaba un paquete que había traído. «Los caballos se aburren y mascan su freno en la puerta. Ya deberíamos estar a 10 leguas de aquí». Me vestí en un santiamén. Ella me pasaba la ropa riéndose a carcajadas por mi torpeza y explicándome su uso cuando me equivocaba. Me arregló los cabellos y cuando ya estaba preparado me ofreció un espejo de bolsillo, de cristal de Venecia, con filigranas de plata, diciendo: «¿Cómo te ves? ¿Me tomarías a tu servicio como mayordomo?». Yo no era el mismo y ni me reconocí. Mi imagen era tan distinta como un bloque de piedra y una escultura terminada. Mi antigua figura no era sino un torpe esbozo de lo que aquel espejo reflejaba. Era un hombre hermoso y me estremecí de vanidad por esa metamorfosis. Aquellas elegantes ropas y el traje bordado me convirtieron en otra persona y me asombró el poder que tenían unos simples pedazos de tela cortados con buen gusto. El porte del traje penetraba en mi piel y pasados 10 minutos ya había adquirido cierto aire de vanidad. Di algunas vueltas por la habitación para lograr manejarme con soltura. Clarimonda me miraba con una maternal complacencia y parecía contenta con su trabajo. «Ya basta de juegos. En marcha, mi querido Romualdo. Vamos lejos y así no llegaremos nunca». Me cogió de la mano y salimos. Las puertas se abrían a su paso apenas las tocaba y pasamos junto al perro sin que ni siquiera se haya despertado. En la puerta se encontraba Margueritón, el escudero que ya conocía,
sujetando las bridas de 3 caballos negros como los anteriores, uno para mí, otro para él y otro para Clarimonda. Debían ser caballos bereberes, españoles, nacidos de yeguas fecundadas por el céfiro, pues eran capaces de correr tanto como el viento y la luna, que había salido con nosotros para iluminarnos. Vagaba por el cielo como si fuera una rueda soltada de su carro. La podíamos ver a nuestra derecha, saltando de árbol en árbol y perdiendo el aliento por avanzar tras nosotros. Enseguida llegamos a una llanura donde, junto a un bosquecillo, nos esperaba un coche con 4 caballos vigorosos. Subimos y el cochero les obligó a galopar de una manera insensata. Mi brazo rodeaba la cintura de Clarimonda y estrechaba una de sus manos. Ella apoyaba su cabeza en mi hombro y yo podía sentir el roce de su cuello, semidesnudo en mi brazo. Nunca había sido tan feliz. Me había olvidado ya de todo y ni recordaba mejor el hecho de haber sido sacerdote que lo que sentí dentro del vientre de mi madre. Tal era la fascinación que aquel espíritu maligno ejercía sobre mí. A partir de esa noche, mi espíritu se desdobló y se alternaron en mí 2 hombres que no se conocían uno a otro. Unas veces me creía un sacerdote que soñaba que era caballero cada noche, otras un caballero que soñaba ser un sacerdote. No distinguía el sueño de la vigilia y no sabía dónde empezaba la realidad ni dónde terminaba la ilusión. El joven engreído y libertino se burlaba del sacerdote y el sacerdote detestaba la disoluta vida del joven noble. Mi bicéfala existencia podría describirse como 2 espirales enmarañadas que no llegaban nunca a tocarse. Pese a lo insólito que esto parezca, no creo haber rozado en ningún momento la locura. Siempre tuve muy clara la percepción de mis 2 existencias. Solo existía un absurdo hecho que no podía explicarme. Era que aquel sentimiento de la misma identidad perteneciera a 2 hombres tan distintos. Era una anomalía que ignoraba tanto mientras me creía sacerdote del pueblo, como il signor Romualdo, el amante titular de Clarimonda. El caso es que me encontraba, o al menos creía encontrarme, en Venecia. Todavía no he logrado aclarar lo que había de ilusión y de realidad en tan extraña aventura. Residíamos en un fastuoso palacio de mármol en el Canaleio, con frescos, estatuas y 2 Ticianos de su mejor época en el dormitorio de Clarimonda. Era un palacio digno de un rey. Cada uno tenía su góndola y su bacarola, con nuestro escudo, una sala de música y nuestro poeta. Clarimonda entendía la vida a lo grande, y en su forma de ser había algo que recordaba a Cleopatra. Yo, por mi parte, llevaba un tren de vida digno del hijo de un príncipe, y era tan popular como si perteneciera a la familia de uno de los 12 apóstoles o de los 4 evangelistas de la Serenísima República. No hubiera cedido el paso ni el mismísimo Dux, y creo que desde Satán, caído del cielo, nadie fue más impertinente y orgulloso. Acudía al ridotto y jugaba de una manera infernal. Me mezclaba con la sociedad más aristocrática del mundo, con los hijos de familias arruinadas, con las mujeres del teatro, con estafadores, parásitos y espadachines. Pero a pesar de mi disipada vida, permanecí fiel a Clarimonda. La amaba con locura. Ella habría sido capaz de estimular a la misma saciedad y habría logrado hacer estable la inconstancia. Tener a Clarimonda era como tener 100 amantes. Era poseer a todas las mujeres por lo mudable, cambiante y tan diferente que era de ella misma, un auténtico camaleón. Me obligaba a cometer con ella la infidelidad que habría cometido con otras, adoptando el carácter y el aspecto y la belleza de la mujer que parecía gustarme. Me devolvía mi amor multiplicado 100 veces, y en vano jóvenes, patricios y hasta miembros del Consejo de los 10 le hicieron las mejores proposiciones. Un Foscari llegó hasta proponerle matrimonio. Los rechazó a todos. Tenía dinero suficiente, solo quería amor, un amor joven, puro, despertado por ella misma, y que sería el primero y el último. Podría haber sido totalmente feliz de no ser por la pesadilla que me regresaba cada noche y en la que me creía un cura de pueblo que se mortificaba y hacía penitencia por los excesos cometidos durante el día. La seguridad que me proporcionaba la costumbre de estar a su lado apenas me hacía pensar en la insólita manera en que la conocí. Pero las palabras del padre Serapión me volvían algunas veces a la memoria y no dejaban de preocuparme. La salud de Clarimonda no era muy buena desde hacía ya algún tiempo. Su semblante se iba apagando día a día. Los médicos que mandé llamar no entendían nada y no sabían qué hacer.
recetaron algún medicamento sin importancia y no volvieron. Pero ella palidecía ostensiblemente y cada vez se encontraba más fría. Su apariencia era tan pálida y tan muerta como la de aquella noche en el castillo desconocido. Me desesperaba ver cómo se estaba marchitando tan lentamente. Ella, conmovida por mi dolor, me sonreía con gran dulzura, con esa fatal sonrisa de los que intuyen que van a morir. Cierta mañana estaba desayunando en una mesita junto a su lecho, para no separarme de ella ni un momento, y al pelar una fruta me hice un corte bastante profundo, casualmente en un dedo. La sangre de color púrpura corrió de inmediato, y unas cuantas gotas salpicaron a Clarimonda. De repente, sus ojos se iluminaron. Su rostro adquirió una expresión de feroz y salvaje alegría que no le conocía. Saltó desde su cama con una agilidad simia o gatuna y se abalanzó sobre mi herida, que empezó a chupar con una sensualidad indescriptible. Tragaba mi sangre a pequeños sorbitos, muy lentamente, con afectación, como si fuera un gourmet que saborea un vino de Jerez o de Siracusa. Entornaba mis ojos y sus verdes pupilas no eran redondas sino alargadas. A veces se detenía para besar mi mano y luego volvía a apretar sus labios contra los bordes de la herida para sacar aún más gotas rojas. Cuando se percató de que ya no surgía más sangre, se incorporó con los ojos húmedos y brillantes, rosa como la aurora de mayo. Satisfecha, su mano estaba tibia y húmeda. Estaba más hermosa que nunca y repuesta totalmente. No moriré, no moriré, me decía desquiciada de alegría, colgándose de mi cuello. Podría amarte mucho más tiempo. Mi vida está en la tuya y todo mi ser emana de ti. Solo unas pocas gotas de tu rica y noble sangre, más valorada y poderosa que todos los elixires del mundo, me han devuelto a la vida. Este asunto me preocupó durante algún tiempo. Tuve dudas acerca de Clarimonda, y esa misma noche, cuando el sueño me transportó a mi parroquia, encontré al padre Serapión, más taciturno y preocupado que nunca. ¿No satisfecho con perder tu alma, quieres perder también tu cuerpo? Infeliz, en menuda trampa has caído. El tono de aquellas palabras me afectó profundamente, pero esa impresión se disipó enseguida y otros cuidados terminaron por borrarlo de mi memoria. Una noche observé en mi espejo, en cuya posición ella no había reparado, cómo Clarimonda vertía unos polvitos en una copa de vino sazonado que solía preparar después de la cena. Tomé la copa fingiendo llevármela a los labios y la dejé luego sobre un mueble como para terminarla más tarde, a placer, y aprovechando un segundo en que estaba de espaldas, vacié su contenido bajo la mesa. Me retiré a mi cuarto y me acosté decidido a no dormirme y ver en qué acababa todo aquello. No tuve que esperar mucho tiempo. Clarimonda entró en camisón y una vez que se hubo quitado sus ropas, se acostó junto a mí. Cuando estuvo segura de que yo dormía, tomó mi brazo desnudo y sacó de su pelo un alfiler de oro, murmurando: una gota, solo una gota, un rubí en la punta de mi aguja. Puesto que todavía me amas, no moriré. Oh, mi pobre amor, me beberé tu hermosa sangre púrpura y brillante. Duerme mi bien, mi Dios, mi niño. Yo no te haré ningún daño. Tan solo tomaré de tu vida lo necesario para que no se extinga la mía. Si no te amase tanto, buscaría a otros amantes cuyas venas agotaría. Pero desde el comienzo que te conocí, todo el mundo me causa terror. Ah, qué brazo tan hermoso, tan perfecto y tan blanco. Jamás podré pinchar esta venita azul. Ella lloraba mientras decía esto y yo sentía caer sus lágrimas sobre mi brazo que tenía en sus manos. Al final se decidió, me dio un pinchacito y empezó a chupar la sangre que salía. Apenas hubo bebido unas cuantas gotitas, tuvo miedo de debilitarme y ató una cinta alrededor de mi brazo, después de frotar la herida con un ungüento que la cicatrizó al momento. Ya no había ninguna duda. El padre Serapión tenía razón, pero a pesar de todo ello yo no era capaz de dejar de amar a Clarimonda, y le habría dado toda la sangre necesaria para mantener esa ficticia existencia. Por otro lado, no tenía nada que temer. Aquella mujer respondía del vampiro, y lo que había podido ver y oír me tranquilizaba. Mis venas estaban rebosadas, de manera que tardarían mucho en agotarse,
y no iba a ser egoísta con mi vida. Yo mismo me habría abierto el brazo diciéndole: bebe, y que mi amor se filtre dentro de tu cuerpo a través de mi sangre. Evité hacer la menor alusión al narcótico y al suceso de la aguja, y vivimos en una perfecta armonía. Pero mis prejuicios como sacerdote me atormentaban más que nunca, y ya no sabía qué penitencia me podía inventar para dominar y mortificar mi carne. Aunque todas mis visiones fuesen involuntarias y sin mi colaboración, no me atreví a tocar a Cristo con tan impuras manos y con un espíritu ultrajado por semejantes excesos reales o soñados. Para evitar caer en tales alucinaciones intenté no dormir, manteniendo mis párpados abiertos con los dedos, y permanecí apoyado en los muros, de pie, luchando contra el sueño con todas mis fuerzas. Pero la arena del letargo pesaba sobre mis ojos, y al percatarme de que mi lucha era algo inútil, dejaba caer mis brazos, y exhausto y sin aliento, dejaba que me arrastrase la corriente hacia la infame orilla. Serapión me exhortaba vehementemente, reprochándome con crudeza mi debilidad y mi falta de entusiasmo. Un día en que mi agitación era mayor de lo normal, me dijo: solo existe un remedio para desembarazarte de esta obsesión, y aunque sea una medida extrema, la podremos llevar a cabo. A grandes males, grandes remedios. Conozco el lugar donde fue enterrada Clarimonda. Vamos a desenterrarla para que puedas observar en qué lamentable estado se encuentra el objeto de tu amor. No debes permitir que tu alma se pierda por un inmundo cadáver devorado por los gusanos y a punto de convertirse en polvo. Eso te hará entrar en razón. Estaba ya tan harto de llevar esa doble vida que acepté. Quería saber de una vez para siempre quién era víctima de una ilusión, si el sacerdote o el gentil hombre, y quería acabar con uno o con otro, o con ambos, pues mi vida no podía continuar así. El padre Serapión se armó con un pico, una palanca y una linterna, y en la medianoche fuimos hasta el cementerio, que él conocía perfectamente. Después de acercar la luz a las inscripciones de varias tumbas, llegamos por fin ante una piedra medio escondida entre altas hierbas y devorada entre musgos y otras plantas parásitas, donde pudimos descifrar el principio de la siguiente inscripción: aquí yace Clarimonda, que fue mientras vivió la más hermosa del mundo. Aquí mismo es, dijo Serapión, y dejando su linterna en el suelo, colocó la palanca en el borde de la piedra y comenzó a levantarla. La piedra cedió y empezó a trabajar con el pico. Yo le veía trabajar aún más oscuro y silencioso que la misma noche. Él, ocupado en aquella luctuosa tarea, sudaba abundantemente, jadeaba, y su entrecortada respiración parecía el estertor de un hombre agonizante. Aquel era un extraño espectáculo, y cualquiera que nos hubiese observado desde fuera nos habría confundido con profanadores de cuerpos y ladrones de tumbas antes que con sacerdotes de Dios. El empeño de Serapión tenía algo duro y salvaje que lo asemejaba más a un demonio que a un apóstol o un ángel, y sus austeros rasgos, recortados por el reflejo de la linterna, no tenían nada de tranquilizador. Sentía un sudor glacial en mis miembros, y cómo mis cabellos se erizaban en mi cabeza dolorosamente. En lo más hondo de mí mismo veía aquel acto de Serapión como un sacrilegio abominable, y habría deseado que hubiese salido un triángulo de fuego del margen de las oscuras nubes que pasaban pesadamente sobre nosotros, que lo redujera a polvo. Los búhos posados en los cipreses, inquietos ante el reflejo de aquella linterna, acudían a golpear sus cristales, gimiendo penosamente, con sus alas polvorientas. Los zorros voceaban a lo lejos y mil siniestros ruidos surgían del silencio. Finalmente el pico de Serapión chocó contra el ataúd y sus temblores retumbaron con un ahogado y sonoro ruido, con ese horrible ruido que produce la nada cuando se la toca. Desplazó la tapa y pude ver a Clarimonda, pálida como el mármol, con las manos juntas. Su blanco sudario formaba un único pliegue desde la cabeza a los pies. Una gotita roja resplandecía como una rosa en la comisura de su boca descolorida. Al verla, Serapión se enfureció. «¡Ah, aquí estás, demonio! ¡Obscena cortesana bebedora de sangre y de oro!», exclamó, y roció con agua bendita el cuerpo y el ataúd, sobre el que dibujó con su hisopo una cruz. En cuanto el santo aspergió el hermoso cuerpo de la pobre Clarimonda,
Esta se convirtió en polvo y no fue más que una horrenda y deforme mezcla de ceniza y de huesos medio calcinados. Aquí tienes a tu amante, Romualdo, dijo el despiadado sacerdote, mostrándome aquellos tristes despojos. ¿Irías de paseo al Lido y al Fusine con esta belleza? Bajé la cabeza. En mi interior solo había ruinas. Regresé a mi parroquia y el Romualdo, amante de Clarimonda, se separó de aquel pobre sacerdote a quien había hecho tan extraña compañía durante tanto tiempo. Pero la noche siguiente volví a ver a Clarimonda, quien me dijo como la primera vez en el pórtico de la iglesia: Infeliz, ¿qué has hecho? ¿Por qué has escuchado a ese cura imbécil? ¿Es que no eras feliz? ¿Y qué te hice yo para que violaras mi tumba, poniendo al descubierto las miserias de mi nada? Se ha roto para siempre cualquier posible comunicación entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Adiós, me recordarás. Y se disipó en el aire como el humo y nunca más volví a verla. Ay de mí, ella tenía razón. La he recordado más de una vez y todavía la recuerdo. La paz de mi alma fue costeada a un buen precio. El amor de Dios no era suficiente para reemplazar al suyo. Y aquí tienes, hermano, la historia de mi juventud. Jamás mires a una mujer y camina siempre con tus ojos fijos en la tierra, pues aunque seas casto y apacible, un solo minuto será suficiente para hacerte perder la eternidad. Historias de Ultratumba.